Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Vamos a estudiar el capítulo 5. Ya habíamos empezado con el capítulo 5, así que hoy vamos a estar estudiando los versículos del 11 en adelante hasta el 21. Y yo creo que ha sido una bendición poder estudiar el Evangelio de Juan. Y al final pues vamos a ver muchas cosas que Juan quiere que nosotros conozcamos. Por eso, si pudiéramos ponerle un título a este sermón, pudiéramos decir el poder de conocer. El poder de conocer a Cristo. Hace algunos días, a manera de introducción, veía una serie de un militar muy respetado que en los tiempos de los nazis era interesante el respeto que se le tenía a los militares. Y había un protocolo bien marcado para poder llegar hasta una persona que estaba en un cargo importante. Pero él tenía un hijo que caminaba ahí por la casa y este niño no tenía que pasar por ninguno de los protocolos que toda la gente hacía para poder llegar hasta este hombre tan importante. Y de repente, cuando yo veía la serie, yo veía cómo niño llegaba a veces jugando con su carrito y entraba ahí a la oficina de su papá, y como que no es que no tenía respeto por su papá, pero por la relación que tenía, él tenía acceso directo sin ningún protocolo a su padre. Y también hace algunos meses, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver un video que se hizo viral en las redes sociales de un hombre que se llama Robert Kelly, y él estaba en una entrevista en vivo con una cadena oficial, con la BBC, y hablando de temas políticos muy importantes, cuando de repente uno de sus hijos entró por la puerta que se veía al fondo, y después otro de sus hijos entró, y como que toda la entrevista se interrumpió y él perdió prácticamente la concentración de lo que estaba hablando. Pero interesante cómo los niños, ellos saben, bueno, este es mi papá, yo tengo acceso directo a cualquier lugar donde él esté. Digo esto porque Juan quiere que los cristianos lean su carta y conozcan de primera mano algunas verdades de la vida cristiana que afortunadamente nosotros podemos gozar delante de nuestro Dios. Y Dios quiere que a través de su palabra nosotros recibamos la revelación para que nosotros tengamos confianza en nuestro Dios, en nuestro caminar cristiano. Muchas veces la gente sufre en el caminar cristiano. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando estudiamos la carta de Juan constantemente, Juan está diciendo: estas cosas yo os he escrito para que ustedes sepan, para que conozcan. Así que sería triste caminar en el peregrinaje cristiano si nosotros no supiéramos a dónde vamos, si nosotros no supiéramos las bendiciones que tenemos en Cristo. Así que hoy vamos a estar estudiando algunas cosas que Juan quiere que nosotros sepamos, y al final de este sermón vamos a recapitular todas las cosas que Juan ha dicho en estos 5 capítulos que él quiere que nosotros sepamos. Así que Primera de Juan, vaya conmigo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así que Juan va a terminar su carta recapitulando algunas cosas que él considera importantes. Cosas que quizás él ya ha dicho. Y lo primero, número 1, en el versículo 11, lo que encontramos es que la solución para el problema de la humanidad está en el Hijo de Dios. El versículo 11, si usted lee conmigo, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Recordemos que Juan está escribiendo esta carta para reforzar la seguridad de algunos de los creyentes. Las cartas en aquel tiempo se leían en las iglesias en voz alta y él quería que estas iglesias se dieran cuenta de que ellos podían tener seguridad. Primera de Juan 2, volviendo un poco atrás, el versículo 12 y 14, Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y mire que Juan tiene un corazón pastoral aquí, porque comienza a decir a quienes les escribe. Y dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, Juan quiere que todas las personas en la congregación o en las congregaciones que se iba a leer esta carta pudieran saber de que hay seguridad en el Hijo de Dios. Entonces podemos ver el corazón pastoral que Juan tiene en esta carta. Juan les escribe a los creyentes, a los que son padres, a los que son más pequeños, a los jóvenes y a los que son más grandes, y a todas las diferentes edades que se encontraban dentro de la congregación, que podían tener entendimiento, para que se regocijaran en la salvación que hay en Cristo Jesús. Yo creo que no hay cosa más linda que ser un joven y darte cuenta de la seguridad que tienes en Cristo. Yo recuerdo, por mucho tiempo yo estuve con una inseguridad tremenda de saber cuál iba a ser mi futuro. Hasta que una vez yo leí este pasaje que estamos estudiando hoy y me di cuenta de que nosotros podemos saber de que somos hijos de Dios, que podemos saber que tenemos vida eterna. En el momento que yo leí uno de estos pasajes que vamos a ver más adelante, mi confianza en Dios cambió rotundamente. Y ojalá que usted pueda apoderarse de ese versículo y guardarlo en su corazón para que usted pueda tener seguridad en su vida cristiana. Juan nos dice que nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. Mira el versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sabe que nosotros, el corazón del ser humano es muy volátil, ¿verdad? A veces nuestras emociones nos hacen sentir seguros y otras veces nuestras emociones nos hacen sentir que lo hemos perdido todo. Pero Juan dice aquí: yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen vida eterna. No es una emoción, no es como tú te sientes, es como Dios ya ha declarado que en el Hijo de Dios nosotros tenemos vida eterna. Ustedes recordarán que el propósito de esta carta era afirmar a los creyentes la seguridad de los que eran verdaderos, pero también descubrir la falsa seguridad que muchos cristianos profesaban tener. Para mí, uno de los versículos más gloriosos, como ya les dije, se encuentra en este pasaje y me da mucha seguridad. Dice: les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Toda la carta de Juan apunta a este versículo,
a la seguridad que el creyente puede tener en Cristo Jesús. Por eso cuando Juan comienza su carta, él dice, el que era desde el principio, hablando de Cristo Jesús, quien nos da la seguridad. Así que esto es glorioso. Mire, el cristianismo es la única religión que te promete algo en el futuro, dándote la seguridad de esa promesa ahora, en el presente. Por eso, el conocer la Escritura es importante. Por eso esta serie es importante. José Olivares dice, la ignorancia bíblica es fatal. Te hace creer cosas que no son y decir cosas que Dios no ha dicho y hacer cosas que Dios no ha mandado. Pero me gusta la primera parte porque nosotros podemos saber lo que Dios ha dicho. Dice, para todas las demás religiones, cuando ellos se encuentren al final de sus vidas frente a la deidad que ellos profesan adorar, ninguno de ellos puede dar seguridad de que esa deidad les asegura una eternidad después de la muerte. Pero para nosotros, los cristianos, es todo lo opuesto. El Señor nos ha dado a nosotros la seguridad de que en el momento que nosotros partamos de este mundo, estaremos con Él. A mí me ha tocado hablar con personas de diferentes religiones y hasta de algunos cristianos que no tienen la misma teología que Juan profesa en esta carta y que Dios nos ha revelado a través de toda la Biblia. Y cuando yo hablo con las personas, todos dicen, esperemos que mi Dios pueda tener una decisión favorable para mí en el día final. Eso es lo que las personas dicen, yo espero, pero ninguno de ellos puede decir yo tengo la seguridad. Pero nosotros como cristianos, nosotros ya sabemos, según Juan, que tenemos vida eterna y la vida eterna está en Jesús. Así que, hermanos, no hay peor cosa que vivir un cristianismo en temor, teniendo una relación con un ser que no te asegura nada al final. No hay peor cosa que eso. ¿Sabe que una de las peores etapas en mi relación con mi esposa fue cuando yo empecé a salir con ella? Porque yo tenía que hablar con sus papás. Aquí la cultura americana me gusta porque usted va a comenzar una relación y usted directamente va y habla con sus papás. No es un juego. Entonces yo tenía que hablar con ellos y llego después de que estuvimos un semestre en la escuela y el último día, yo tenía 7 días para estar en la casa de mi esposa y en el último día yo había escogido ese día para hablar con su papá. Porque dije yo, si cualquier cosa que me responda, yo ese día me voy. Así que escogí el último día. Y entre todas las cosas que le dije yo yo he estado conociendo a su hija y nosotros estamos en un buen lugar para conocer a la que va a ser la mujer por todo el resto de mi vida. Así que yo creo, le dije yo, que su hija es una buena opción para mí. Pero nosotros no queremos continuar con esta relación sin el permiso suyo, le dijimos. La respuesta de él fue, mira, yo creo en la voluntad perfecta de Dios y yo creo en la voluntad permisiva de Dios. No, yo no creo en la voluntad permisiva de Dios, me dijo él. Lo que significa que la voluntad perfecta de Dios es que solo hay una mujer para ti, me dijo. Y yo no estoy seguro si mi hija es la mujer que Dios tiene para ti. Así que sigue hablando con ella, sigue platicando con ella y sigue conociéndola, hablando por Facebook y todo, y el Señor te va a revelar. Así que nosotros no teníamos permiso y en la escuela requerían de que el papá mandara una carta diciendo de que teníamos permiso, así nosotros podíamos tener cada semana 2 horas a solas en un restaurante o en una cafetería. Entonces yo nunca pude tener ese privilegio porque él no quería darme a mí ninguna seguridad. Sabe que después de unos cuantos meses yo mandé una carta y yo le dije, ¿sabe qué? Nosotros hemos pasado mucho más tiempo y ahora sí pensamos que el Señor está guiando esta relación. Y no le dije, esta es la voluntad perfecta de Dios, pero le mencioné y le dije, sentimos paz.
él nos regresó una carta que decía, entre muchas cosas, lo mismo. Decía, yo creo en la voluntad perfecta de Dios, y no creo en la voluntad permisiva, y esperábamos una respuesta de parte de él. Mi esposa, frustrada en medio de toda la incertidumbre que teníamos en la relación, le habló por teléfono ese día que recibimos la carta y le dice, papi, la carta que mandaste no dice nada. Y entonces él no dijo sí, ni no. Al final terminaron la conversación y nosotros seguíamos frustrados por la incertidumbre que nosotros teníamos en la relación. A veces estaba en mi cuarto de seminario pensando, es suficiente, ya la relación necesita terminar. A veces mis ánimos estaban por los aires porque mi suegro me mandaba una tarjeta de $50 para que yo comprara algo ahí en el seminario y yo decía, ya me aceptó. Pero qué triste es poder vivir una vida así de incertidumbre, ¿no? La última vez que yo hablé con él, una de las últimas veces antes de que yo me casara, yo le dije, tengo un anillo y yo quiero darle este anillo a la que va a ser mi esposa y yo quiero dársela a tu hija. Y él me respondió y me dijo, vamos a esperar que tú vengas de Honduras. Después del viaje que tú vas a tener de Honduras, yo te voy a decir si sí o no. Wow, otra vez esperar, pero lo bueno es que solo faltaban unas semanas y fuimos a Honduras, regresamos y un día él me llamó afuera y me dijo, ¿sabes qué? Él no habla español, me dijo, it is inevitable, algo así. Y yo no entendí esa palabra, entonces lo busqué rapidito en mi celular y me di cuenta de que decía es inevitable. Y por fin él me dio la oportunidad o el privilegio de poder casarme con mi esposa. Pero ven lo difícil que es vivir un cristianismo así, que tú dices, yo tengo que esperar hasta el último día para que el Señor me salve, que si algo cometo yo antes de morir, eso es lo que muchos piensan, yo no me voy a ir al cielo. Y el Señor está diciendo a través de su palabra, a través de Juan, estas cosas yo les he escrito a ustedes para que lo sepan desde ahora, que ustedes tienen vida eterna. El comprender esa verdad te va a ayudar a vivir el cristianismo de una manera diferente, fuera de temor, sabiendo de que todos los beneficios que tú tienes en la eternidad ya han sido ganados por alguien. No depende de cómo tú te conduzcas en la vida, si bien o mal, porque cierto momento de tu vida tú vas a cometer errores. Y si tú piensas que eso es lo que te califica para ganar la vida eterna, déjame decirte, estás equivocado. Sino que la perfección de Cristo es la que te califica para poder tener la vida eterna. Así que Juan dice, yo les escribo para que ustedes sepan con 100% de seguridad que ustedes han sido salvados. Porque el Padre ya te ha hecho acepto por los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz a tu favor. Juan quiere que no solamente que sepamos que tenemos vida eterna, pero la segunda cosa que Juan quiere que sepamos es que Dios contesta nuestras oraciones. Y eso es tener un Dios en quien nosotros podemos confiar. Mire lo que dice Juan en el versículo 14. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan también dice que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Versículo 15. Jesús en el Sermón del Monte, se recuerdan en el capítulo 6, Él está diciendo muchas cosas y Él está diciendo, cuando ustedes oren, digan esto. Cuando ustedes oren, no sean como estos. Cuando ustedes oren, hagan tal cosa. El Señor Jesús espera de que nosotros, Él tiene como expectativa de que nosotros oremos y nos acerquemos a Él. Y cuando nosotros oramos, mírenlo de esta manera, es una invitación real que el Rey nos está haciendo para que nosotros hablemos con Él. Y debemos nosotros valorar ese tiempo que nosotros tenemos para poder hablar con el Rey. Él está esperando que nosotros hablemos con Él. Esto significa que nosotros
Es un símbolo de amor hacia Dios cuando nosotros venimos y platicamos con Él. Cuando yo salgo de viaje, una de las cosas que antes de salir mi esposa me dice es: por favor, comunícate conmigo en cualquier lugar que tú andes. Y cuando ya estoy allá me dice: por favor, dime cuando llegues al hotel. Por favor, dime cuando salgas del hotel. Porque en muchas de las ocasiones yo no tengo internet cuando estoy afuera del hotel. Entonces ella está, no es que ella quiere saber o mantenerme a mí amarrado, sino que es un símbolo de amor. Ella quiere saber que yo esté bien, ella quiere estar en comunicación constante conmigo. Y eso es lo que también Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Que constantemente en un símbolo de amor nosotros nos acerquemos a Él y pidamos por las cosas que a Él le interesan. Dice que si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, él selló su oración, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que no es solamente, hermanos, de agarrar este texto y decir: bueno, todo lo que pidamos, dice el Señor que nos va a dar todo lo que nosotros pidamos. Así que voy a empezar a pedir desde ahora por un Ferrari, porque el Señor quiere que yo traiga gente a la iglesia en un Ferrari. No es eso lo que está diciendo Juan, de que el Señor nos va a proveer todo lo que nosotros pidamos, pero dice que Él va a proveer para nosotros todas las cosas que nosotros pidamos conforme a su voluntad. ¿Sabe que ese es un sello que nosotros debemos de poner en nuestras oraciones? Yo te pido esto, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que seamos como el Señor, que sea tu voluntad, Dios. He escuchado muchas personas, y esto es un insulto a Dios, diciéndole a Dios, escuché una mujer orando por un hombre que estaba enfermo: no aceptaremos un no por respuesta, le decía a Dios, como que te estoy ordenando, Creador. Así que tenemos que tener la seguridad que Dios nos escucha, y muchas veces cuando Dios no responde es porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Así que Dios quiere que pidamos, pero quiere que pidamos con cosas que estén alineadas con sus propósitos. Así que Santiago lo dice muy claro: ¿por qué no recibimos? Dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Entonces, ¿cómo pedimos nosotros por la voluntad de Dios? Déjeme darle solamente una herramienta para que usted sepa cómo nosotros podemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay un libro que se llama Orando la Biblia. Si usted tiene la oportunidad de leerlo, estúdielo, y eso le va a enseñar a usted cómo orar la misma palabra de Dios. Así que si usted quiere orar conforme a la voluntad de Dios, agarre un pasaje de la Biblia y comience a orar a través de ese pasaje. Por ejemplo, Romanos 3:23 habla del pecado, por cuanto todos hemos sido separados de la gloria de Dios. ¿Qué podríamos orar con un pasaje así? ¿Sabe que una de las cosas que podríamos orar es: Señor, yo te agradezco porque tú me has librado del pecado, porque separado estaba yo de ti, mas tú me has acercado por tu misericordia al escogerme como un hijo tuyo? Entonces, si usted va a los Salmos, usted puede encontrar muchos tópicos acerca de cómo los salmistas pasaban por diferentes situaciones y cómo ellos oraban. Así nosotros estamos devolviendo a Dios las mismas palabras que Él ha expresado. ¿Y cómo Dios no nos va a escuchar si estamos devolviéndole al mismo las mismas palabras que Él ha hablado? Así que es una manera en que nosotros podemos estar pidiendo por la voluntad de Dios. Y la oración es una disciplina que para muchos de nosotros es muy difícil. Y como cada disciplina es algo que nosotros debemos ejercitarlo, ¿verdad? Hasta hacerla un hábito. Entonces requiere que nosotros hagamos sacrificios, nos ejercitemos en la oración y pasemos tiempo como el Rey.
¿Cómo es que Dios nos dará todo lo que nosotros pidamos? En 1 Juan 3:22, más atrás, Juan dice, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Ahora, me gusta esta versión. Esta es otra versión. Creo que es una versión traducida al lenguaje actual. Y dice, y nos dará lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Lo que este pasaje significa es que cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, nosotros pediremos por las cosas correctas. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, nosotros vamos a hacer oraciones que estén conforme a sus propósitos. Hay una oración que yo escuché un día y yo creo que esta es una oración muy de acuerdo a la voluntad de Dios. Decía de la siguiente manera: Señor, no me pongas en un lugar donde yo no te esté dando toda la gloria que yo puedo darte. ¿Se dan cuenta cómo podemos nosotros orar conforme a la voluntad de Dios? Porque yo puedo estar en diferentes lugares ahora en este tiempo y quizás no sea el lugar donde Dios quiera que yo esté. Entonces orar de esa manera a mí me pone en la voluntad de Dios. Señor, que no sea donde yo quiero, pero que sea donde tú, Señor, quieras tenerme ahora mismo. Entonces, si oramos la Biblia, hermanos, no va a haber equivocación en cuanto a si estamos orando la voluntad de Dios o no. Tampoco se acabarán las palabras y comenzaremos a repetir lo mismo. ¿Se ha dado cuenta cómo somos cuando nosotros oramos por la comida? Señor, te damos gracias por los alimentos, te agradezco porque has provisto para nosotros. Amén. Siempre lo mismo, ¿no? Así hacemos muchas veces con las oraciones. Estamos repitiendo y repitiendo lo mismo. Dios quiere que pidamos conforme a su voluntad y su voluntad está en su misma palabra. Así que mire que mientras en los versículos 14 y 15 se habla de la oración, en los versículos 16 y 17 se habla de intercesión. Y ponga atención porque estos pasajes son muy interesantes. Dice el versículo 16 es un poco difícil de interpretar y muchos tienen diferentes posturas respecto a esto. Y yo les voy a presentar una de las posturas que yo adopté. Pero lea conmigo el versículo 16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces la dificultad aquí es que Juan está hablando de un pecado de muerte y en la primera parte del versículo dice pedir por tu hermano cuando el pecado no es de muerte. Entonces yo creo que Juan lo que tenía aquí en mente es que hay un pecado de muerte, pero él no está hablando acerca de, no solamente de un pecado de muerte, pero él también tiene en mente dos tipos de personas cuando él está hablando en este pasaje. Entonces, personas que han cometido el pecado de muerte y personas que no han cometido el pecado de muerte. A unos, quizás, a los que no han cometido el pecado de muerte, esos son cristianos, y probablemente él se está refiriendo a los que cometieron pecado de muerte a no cristianos. Entonces, si tomamos la primera parte del verso, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado de muerte, que no sea de muerte, perdón, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, en la primera parte de ese versículo, usted va a pedir por su hermano si éste no ha cometido un pecado de muerte. Ahora, hasta este momento, en el verso, Juan está hablando de pedir cuando no hay pecado de muerte. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que Juan da? Dice, pida por él. ¿Y qué va a hacer Dios cuando usted pida por su hermano que ha caído en pecado? Dios le dará vida. Ore por él y Dios escuchará
su oración, la oración que usted está haciendo por su hermano. ¿Cuántos de nosotros seguimos este patrón? Me preguntaba yo, vemos a alguien que comete un pecado y venimos y lo primero que nosotros hacemos es levantarlo delante del trono de la gracia de Dios diciendo, Dios ten misericordia de mi hermano. O en vez de eso venimos nosotros y comenzamos a hablar entre nosotros y a hacer chismes diciendo, ¿viste cómo cayó el hermano? Jamás pensé que una persona así podía llegar a caer tan bajo. Juan dice que no dice que nosotros podemos hacer eso. Juan dice, lo primero que tú debes hacer cuando ves a un hermano que ha cometido un pecado, levántalo delante del trono de Dios y Dios le dará vida. Dios restaurará esa alma por la oración que tú estás haciendo por él. ¿Sabe que las últimas 2 semanas nosotros hemos estado estudiando acerca del amor incondicional, ¿verdad? Ese amor que tú das sin esperar nada a cambio. Y yo creo, hermanos, que no hay cosa más preciosa que un hermano pueda estar levantando a otro delante del trono de Dios, pidiendo por su alma, pidiendo por su salud espiritual. Por otro lado, pienso que no hay cosa más irresponsable que poder ver a un hermano que peca y no hacer nada por corregir lo que ese hermano está haciendo. Pero si usted ve a una persona caer en pecado, la primera cosa bíblica que usted puede hacer por ese hermano es orar por él. Y el Señor dice que Él va a responder su oración, dándole vida nuevamente, devolviendo el gozo de la salvación a ese hermano. Así que no hay cosa más amorosa que usted pueda hacer que orar por su hermano. Había un pastor esta semana que dijo, si ustedes, querida iglesia, pudieran hacer algo por mí, si en agradecimiento a todo lo que yo hago por mi congregación, dijo él, pudieran hacer algo por mí, sería orar. Y luego comenzó a decir ciertas cosas por las cuales la congregación podía orar. Así que no hay cosa más hermosa, hermanos, que levantar a los demás en oración. Entonces Juan habla de pedir solo cuando es un pecado, no de muerte. Miguel Núñez dice que la Biblia no está claro cuáles son los pecados de muerte, pues algunos murieron por su pecado, pero otros que hemos cometido los mismos pecados no hemos muerto. Yo no sé si usted alguna vez ha prometido vender algo o decir yo voy a dar tanto de ofrenda para la iglesia y cuando ya lo va a dar como que le da dolor un poquito y dice bueno no voy a dar tanto, voy a guardar esto. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 ellos prometieron dar una ofrenda al Señor y ¿sabe qué pasó? Ellos no dieron la totalidad de lo que habían prometido y ellos murieron. Ahora yo he cometido ese pecado y lo confieso, pero no he muerto. Entonces, lo que dice Miguel Núñez es que no está, no está claro cuáles son esos pecados de muerte. Pero John Piper dice lo siguiente, que Juan no se está refiriendo a una división de pecados que son de muerte y a otros que son más tolerables como una mentira blanca. El pecado que no lleva a la muerte es aquel que nosotros cometemos, del cual nosotros somos capaces de arrepentirnos y correr hacia la gracia de Dios. ¿No fue eso lo que Juan dijo en el capítulo 1, versículo 9? Que si alguno comete pecado, confiese sus pecados ante Dios y Él es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, John Piper lo que está diciendo es que ese pecado no perdonable es más bien un estado en cuanto a alguien que ha persistido tanto estar en su pecado, que ha ido posponiendo el arrepentimiento y que ha endurecido tanto su corazón, amando más su pecado, y que ahora lo disfruta tanto que le es imposible arrepentirse de ese pecado. Y ahora ya no hay ningún impulso para él de venir hacia la verdad en arrepentimiento.
De tal manera que cada vez que una persona, si una persona ha estado en pecado, cada vez que se le habló de arrepentimiento y él sintió una pequeña necesidad de arrepentirse y él apagó ese pequeño impulso, él ha ido sellando su conciencia poco a poco, de tal manera que su pecado ahora no le duele. Y lo que ha pasado es que él ha caído en un estado donde ahora él no quiere arrepentirse. Por lo tanto, él ahora se encuentra en un estado de muerte espiritual, donde él, por más que quisiera, ya no puede arrepentirse. Entonces, esa es una de las posturas. Pero Hebreos 12, 16 a 17 nos ilustra, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, hablando de Esaú, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hablando de cuando Esaú vendió su primogenitura y después quería recuperarla. Pero lo que vemos aquí, hermanos, de manera práctica, es que Juan nos advierte de no caer en ese estado, donde tú llegues a amar tanto el pecado que tú ya no quieres arrepentirte, que llegas a disfrutarlo tanto que no hay necesidad para ti de correr en busca de la gracia de Dios. ¿Sabe que no hay cosa más triste para un pastor que llegar a una iglesia por primera vez, ver a su congregación y ver a aquellos que necesitan cambiar algunas cosas en su vida y pasan 1 año, 2 años, 3 años y hasta 20 años y él vuelve a ver su congregación y ve personas nuevas, ve personas que han ido cambiando, ve personas que han perseverado, pero sigue viendo algunas personas que siguen en el mismo estado que cuando él las vio por primera vez. Sabe que la vida cristiana es algo dinámico. Si no hay cambio constante en la vida del cristiano, quiere decir que probablemente hay algo muerto ahí en el alma de esa persona. Así que yo quiero animarle a usted. Si hay un pecado que Dios lo está llamando a usted, si hay un deseo en usted de quererse arrepentir, aproveche que ese deseo todavía está. Porque puede llegar el momento en que usted caiga en eso, donde ya va a ser imposible poder arrepentirse. Así que Juan termina su carta, hermanos, después de hablar acerca de esto, Juan termina su carta recordándonos algunas cosas importantes. Número 1, que nosotros sabemos que hemos obtenido la victoria sobre el pecado. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que fue engendrado por Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Hermanos, este versículo es clave, porque he visto muchas personas viviendo en temor, mencionando más al diablo que la obra que Cristo ha hecho en ellos y la seguridad que Cristo les da. Y miren lo que dice aquí. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que fue engendrado por Dios, lo protege. Si tenemos al más grande de nosotros, hermanos, ¿quién podrá tocar nuestras almas? Dice aquí, el maligno no llega a tocarlo. Número 2, podemos saber que le pertenecemos a Dios. El versículo 19, lea conmigo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabe que esta semana me pidieron hablar con un niño que está luchando con temor? Entonces, él tiene mucho temor y a veces durante la noche él no puede dormir. Y yo pensaba en compartir estos versículos con ese niño, quizás de alguna manera en que él pueda entender, ¿no? Pero aquí dice que nosotros sabemos que le pertenecemos a Dios. Hermanos, y si nosotros le pertenecemos a Dios, ¿por qué deberíamos tener temor? Si sabemos que el más grande está de nuestro lado. Y luego, finalmente Juan quiere que nosotros sepamos que Él es verdadero, que Cristo es verdadero. Juan termina su carta de la misma manera en la que él comenzó, hablando acerca de Jesús. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Él afirma que es Jesús mismo quien nos da entendimiento para conocerle. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es.
verdadero. Estas palabras hacen eco de Lucas 10:22, donde dice: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que Jesucristo nos ha revelado a Dios. Dice: el que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto al Padre. Nosotros hemos conocido a Dios, hermanos, y Jesucristo ha querido revelarnos la grandeza de nuestro Dios. Y mire cómo termina Juan en el último versículo, en el 21, dice, Juan termina diciendo en el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Juan ha venido diciendo anteriormente? Pues Juan sabe que no podemos amar a nuestros hermanos si el amor por mí mismo es un ídolo. Juan sabe que no podemos dejar el pecado si la satisfacción que ese pecado me da es mayor que la satisfacción del amor de Dios. Juan sabe que no podemos orar por nuestros hermanos que están en pecado si yo tengo un ídolo de orgullo y superioridad en mi corazón. Entonces, Juan quiere que nosotros quitemos esos ídolos de nuestro corazón para que de esa manera podamos obedecer mejor a Dios. Leyendo uno de los libros que me ayudó a hacer algunos de los sermones, resume lo que Juan está diciendo en estos 5 capítulos acerca de cosas que Dios nos ha revelado que nosotros podemos saber ahora. Y me gustaría terminar con eso, diciéndoles y repasándoles lo que Juan quiere que nosotros sepamos hoy en nuestro caminar cristiano. Y esa es una manera de poder terminar el libro de Primera de Juan. Mire lo que dice primeramente. Hay 20 cosas más o menos que Juan quiere que nosotros sepamos. Juan quiere que sepamos que conocemos a Dios. Ese se encuentra en Juan 2.3, en el 2.13, 2.14 y en el 4.7. Juan quiere que sepamos que estamos en Dios. Primera de Juan 2.5. Juan quiere que sepamos que es la última hora. Juan quiere que sepamos que nosotros conocemos la verdad. Capítulo 2, versículo 21. Podemos saber que Jesús es justo. Capítulo 2, versículo 29. Podemos saber que seremos como Jesús. Capítulo 3, versículo 2. Podemos saber que Jesús vino para quitar el pecado de nosotros. Podemos saber que Jesús es sin pecado. Podemos saber que hemos pasado de muerte a vida. Capítulo 3, versículo 14. Podemos conocer el amor. Capítulo 3, versículo 16. Podemos saber que Dios mora en nosotros. Capítulo 3, versículo 24. El 4:13 también. Podemos conocer el Espíritu de Dios. Capítulo 4, versículo 2. Podemos conocer el Espíritu de verdad y el Espíritu de los engañadores. Podemos saber de que amamos a los hijos de Dios. Podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos saber que Dios contesta las oraciones. Podemos saber de que no vamos a practicar el pecado. Podemos saber de que le pertenecemos a Dios. Capítulo 5, versículo 19. Podemos saber de que el Hijo de Dios ha venido. Podemos saber de que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. Podemos conocerle a Él, al que es verdadero. Si hay algo que me gustaría que usted hiciera, es que vaya a su casa, agarre la primera carta de Juan y comience a leer todas esas cosas que Juan dice, en esto conocemos, para que usted se dé cuenta las cosas que Juan ha querido que nosotros conozcamos y que Dios quiere que nosotros nos agarremos de la verdad. Dios quiere que sepamos muchas cosas, hermanos. Nosotros no podemos saber ninguna de esas cosas que Dios quiere que conozcamos si no nos agarramos de este libro. Así que abrace este libro, abrace la verdad, conozca y estudie con otros hermanos la palabra de Dios. Deje de vivir en temor, lejos de conocer la palabra de Dios, porque el conocer la palabra de Dios a usted le va a dar una gran libertad y le va a ayudar
a caminar mejor en su vida cristiana. Vamos a orar en este día y agradecer al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar esta carta de Primera de Juan.